Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. Conocí la poesía de Vicente Aleixandre cuando vivía en Berlín en los años de 1981 y 82. En ese entonces existía en el centro de Berlín una librería internacional donde se podían encontrar libros en diferentes idiomas. Casi siempre eran publicaciones del campo socialista antes de que se derribara el muro de Berlín. En esa librería encontré un libro de poemas de este autor en edición bilingüe, claro, en alemán y en español. Y esa fue la razón por la que lo compré. Quería, en esa lejanía, estar cerca de mi país, al menos en la lectura de poesía de mi lengua materna. A través de estos Gedichte, como se dice en alemán, o poemas, me incorporé al grupo de lectoras de Vicente Aleixandre, cautivada por una poesía cercana a lo humano profundo, cercada por este pensamiento de sabiduría. Lo tenías que leer una y otra vez, como se debe leer la poesía. Lo tenía que leer en voz alta para poder entender su significado o al menos capturar la musicalidad de los versos. Era como si su mirada quisiera abarcar todo lo humano y lo hiciera de una manera total, integrada. No sé si decir cósmica, pero bueno, una manera así unitaria. Lejos, sin embargo, de la sensiblería fácil de un altruismo, simplemente. Aleixandre llega a un conocimiento de la fugacidad humana que, lejos de someterlo a la desesperación, lo lleva a la aceptación humilde dentro de la complejidad del pensamiento. Dice en el poema La oscuridad: es la noche larga, acéptala, acéptala blandamente, es la hora del sueño. Estás tendido en la oscuridad y sientes la suave mano quietísima, la grande y sedosa mano que cierra tus cansados ojos vívidos, y tú aceptas la oscuridad y compasivamente te rindes. Para el poeta, el mundo es uno, lejos incluso de materia y espíritu, carne y mente, lejos de estos binomios con que hemos pensado lo humano. La unicidad de la total creación en su conjunto. Cada ser consistirá en una expresión momentánea de la sustancia fluyente. Dice: por eso en ti late el guerrero, el emperador, el soldado, el monje y el anacoreta, la cortesana pálida que acaba de ponerse su colorete en la triste mejilla cuan gastada, allá en la infinitud de los siglos. La base de sustentación de la poesía de Aleixandre es la vida como historia, como un esfuerzo realizado en la dimensión temporal, tras una discusión de carácter ético. Por eso, para el poeta, lo que ocurre, lo insignificante que ocurre, tiene un lugar permanente, el devenir. Dice: si tú mueves esa mano, la ciudad lo registra un instante y vibra en las aguas. Y si tú nombras y miras, todos saben que miras. Si los seres humanos forman una sola unidad múltiple, de la cual cada uno no es más que una expresión de lo mismo, entonces, como vimos en este breve fracción de poema que dije, cada gesto repercutirá en el prójimo, en el mar, en todo lo que lo rodea. Ahí quedará ese gesto inserto y registrado. Lo humano, entonces, no es algo dado, sino que es un proceso permanente, es un proyecto haciéndose, como después lo encontraremos en algunas epistemologías, donde dicen el mundo dado y dándose. Vivir es trabajar en la autorrealización, porque el ser humano es una proposición que se hace a sí mismo y hace al mundo. Como dije, esta idea, por eso para mí Vicente Aleixandre es un poeta del conocimiento. Lo vamos a encontrar posteriormente en otras epistemologías donde habla justamente de cómo el mundo no es un mundo dado, sino es un ser dándose, lo cual va a tener una gran complejidad para quienes queremos decir algo sobre el mundo o hacer investigaciones científicas, porque nunca podemos, digamos,
probablemente sacar un pedazo de la realidad para estudiarla, sino que esa fracción de mundo que sacamos es una fracción del mundo que en cuanto la empezamos a ver y analizar, ya no existe, porque se fue en el devenir. Bueno, vuelvo a la poesía de Alexander, diciendo que siente una unidad con toda la creación, lo mismo con los animales que con las rocas, con el mundo cercano y lo distante, lo conocido y lo solo presentido. Dice en otro poema: perdonadme, he dormido, y dormir no es vivir. Paz a los hombres. Vivir no es suspirar o presentir palabras que aún nos vivan. Vivir en ellas, las palabras mueren. Bellas son al sonar, mas nunca duran. Así esta noche clara. Ayer, cuando la aurora o cuando el día cumplido estira el rayo final, ya en tu rostro, acaso, con tu pincel de luz cierra tus ojos. Duerme, la noche es larga, pero ya ha pasado. Vicente Alexander es un poeta español que nació en abril de 1898 en Sevilla, España. Pasó su niñez en Málaga y es esta luz de Málaga lo que él va a decir que le dio toda esta experiencia de lo que es la vida que es y la vida que pasa, y murió en 1984 en Madrid. Fue Premio Nobel de Literatura en 77 y si alguna vez tenemos la posibilidad de viajar por Sevilla, vamos a ver cómo es una ciudad donde en las paredes, en los paseos, vibra justamente esta poesía de este gran poeta. Entre sus libros más difundidos se tiene Historia del corazón, Espadas como labios, Sombra del paraíso. Digo que es una poesía del conocimiento porque en sus versos alberga una solidaridad cósmica con todo lo viviente. Siente la unidad del mundo y nos la entrega en forma de versos unificadores, lejos de pedagogías insulsas o ejemplos evangélicos, lejos de doctrinas que traten de convencernos de algo. Él simplemente nombra y como él dice, las palabras pasan, pero quienes las escuchamos, las guardamos para reflexionarlas. Para él, la naturaleza, los animales, lo viviente, deja de ser telón de fondo para compartir el protagonismo con lo humano. Finalmente, quiero terminar con este poema hermoso que lo encontré y lo he memorizado en muchas ocasiones y también he perdido trozos en mi memoria de este poema, pero que me acompañó durante tanto tiempo. Me ha acompañado, es un poema publicado en 1933 dentro del poemario La destrucción o el amor. Se llama Mina y dice: calla, calla, no soy el mar, no soy el cielo, ni tampoco soy el mundo en que tú vives. Soy el calor que sin nombre avanza sobre las piedras frías, sobre las arenas donde quedó la huella de un pesar, sobre el rostro que duerme como duermen las flores cuando comprenden soñando que nunca fueron hierro. Soy el sol que bajo la tierra pugna por quebrantarla como un brazo solísimo, que al fin entreabre su cárcel y se eleva clamando mientras las aves huyen. Soy esa amenaza a los cielos con el puño cerrado, sueño de un monte o mar que nadie ha transportado y que una noche escapa como un mar tan ligero. Soy el brillo de los peces que sobre el agua finge una red de deseos, un espejo donde la luna se contempla temblando, el brillo de unos ojos que pueden deshacerse cuando la noche o nube se cierran como mano. Dejarme entonces, dejadme comprendiendo que el hielo es la salud de vivir, que el hierro es el resplandor que de sí mismo nace y que no espera sino la única tierra blanca a que herir como muerte. Dejadme que alce un pico y que hienda la roca, a la inmutable faz que las aguas no tocan. Aquí, a la orilla, mientras el azul profundo casi es negro, mientras pasan relámpagos o luto funeral o ya espejos, dejarme que se quiebre la luz sobre el acero, ira que amor o muerte se hincará en esta piedra, en esta boca o dientes que saltarán sin luna. Dejadme, sí, cavar sin tregua, cavar hasta ese nido caliente o plumón tibio,
hasta esa carne dulce donde duermen los pájaros, los amores de un día cuando el sol luce fuera. Gracias a esta poesía que nos alberga como toda la humanidad y gracias a este poeta que encontré en una ocasión y me ha acompañado durante mucho tiempo, yo invito a todos quienes escuchan esto a buscar la poesía de Vicente Alexander y memorizar al menos un poema. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el siguiente episodio.